Buenas a todos y bienvenidos al podcast de Amazon, mejor llamado como el podcast que nadie pidió, o sea, un proyecto personal que tenía pensado hace tiempo. El día de hoy quiero hablar algo sobre un tema que me encantaría hablar y es el dominio público. Bueno, el dominio público engloba el patrimonio intelectual que está libre de toda exclusividad de su acceso y utilización, que incluye elementos que no tienen restricciones de derechos de autor establecidas como, bueno, obras literarias, artísticas o científicas, incluyendo aplicaciones informáticas, en las que ya se había expirado el plazo de protección de copyright o derechos de autor, en donde cada legislación nacional contempla un término de años contado desde que el autor ha fallecido para que los derechos expiren, porque ha excluido de la protección de derechos de autor elementos como ideas, procedimientos, método de operación o conceptos matemáticos son parte del dominio público. Según el convenio de Berna, que esta vez es un tratado internacional sobre la protección de derechos de autor sobre obras literarias y artísticas que la mayoría de los países han firmado. Todas las obras intelectuales quedan bajo el dominio de los derechos de autor, inclusive lo de informática. Las obras sujetas al derecho de autor pasan al dominio público a 50 años de la muerte de autor, mientras que en Estados Unidos es 95 años por culpa de, bueno, problemas, ya sabes lo que pasó. En cuanto, el plazo de ingreso a la obra del dominio público se calcula a partir del 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor, en la que se celebra el Día del Dominio Público. Algunos países han establecido plazos superiores, entre ellos 70, 80 o 90 desde la muerte del autor o la obra publicada. En Estados Unidos el último lote al dominio público ocurrió en 1998, pero el lote de 1923 llegó el 1 de enero del 2019, tras 20 años de espera, que ingresó en el dominio público un gran lote de obras publicadas de ese año, y cada año publica las obras que están publicadas en el pasado, caen en el dominio público. Esto también incluye las obras huérfanas o obras anónimas. Ya sabes a lo que me refiero. Se considera que el uso del material de dominio público queda libre de toda exclusividad, que nadie puede controlar o impedir su reproducción. Se garantiza su uso gratuito, con la posibilidad de disfrutar intelectualmente el uso de obras, dependiendo de algunos factores. Uno de esos es el acceso ilimitado a las obras. Su alcance está dispuesta por el derecho de propiedad intelectual, que inhabilita o regula la distribución de ejemplares que haya en circulación. Es decir, las obras en dominio público que no están exentas de pago. Lo que se espera es un bajo costo en el mercado de acceso público. El otro factor es la eficacia de acceso a las obras, que ocurre cuando no son divulgadas y en algunos casos no son originales o no anónimas, y el público, al no tener acceso, puede caer en el olvido. Por eso el dominio público fomenta la iniciativa al acceso, garantizar el uso gratuito y colectivo de recursos culturales y artísticos en bibliotecas y otras organizaciones para potenciar el acceso a los contenidos. Bueno, para el 1 de enero del 2024, las obras de 1928 van a caer al dominio público. Y adivina qué obras van a caer. Uno de ellos era los primeros cortometrajes. Bueno, aquí voy a revisar. Para Estados Unidos van a caer el dominio público el circo de Chaplin, la película de 1928, El hombre que ríe, del director Paul Leni, o sea, el del expresionismo alemán, basado en la obra de Víctor Hugo, de 1869. La película de 1928, El Arca de Noé, una película épica también de desastre, pero refleja que es una transición entre la película muda y la película sonora, donde está ambientada en Nueva York, en la modernidad. Está inspirado en el gran diluvio de
lo que pasó en la obra del Génesis. También obras de 1928, como La Pasión de Juana de Arco, una película de 1928 de Francia, va a caer en dominio público. Pero el más notable, al igual, bueno, me refiero también los libros como Lady Chatterley Lover de H. Lawrence o Orlando Biography de Virginia Woolf o, bueno, A Mystery of Blue Train de Agatha Christie o In American Paris de George Gershwin. El más notable era los primeros cortometrajes de Mickey Mouse, o sea, Steamboat Willie, que va a caer en dominio público, y ahí es el más curioso, porque Disney en el pasado intentó tener conflictos con, con las leyes por los temas de los derechos de autor y quería extenderlo. Había creado una extensión de copyright para en los derechos de autor para prevenir que sus personajes caigan en dominio público. Por eso crearon el acta de extensión de los derechos de autor de 1928 o la ley de protección de Mickey Mouse. Y ahí fue. Y mucha gente se enfurece. Porque ellos creían con una teoría que de que habrá obras que caerán en dominio público, que van a estar en DVDs ilegales, DVDs bootleg y hasta VHS bootleg, hasta todo bootleg. Voy a dar el primer ejemplo. Varios cortometrajes de Bugs Bunny, el de Pato Lucas, el de Gasparín, el de Popeye, Superman, de los Fleischer, y también varios, Betty Boop, hasta muchos caricaturas de los años 30 e inicio de los 40, sí cayeron en dominio público porque no pudieron renovar los derechos por parte de las corporaciones de Hollywood en el pasado. Hasta películas también cayeron en dominio público porque por motivos desconocidos, sea no pudieron renovar o faltaron el copyright y todo. Y uno de ellos es La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero, o Charrette de 1966, o La Pequeña Tienda de los Horrores en 1960 de George Corman, hasta, bueno, muchas películas de los años 30 y 40 que no pudieron renovar. Y uno de los más conocidos es Manos de Hands of Fate, una de las películas que más bizarras, que sí, solamente el guión original está bajo copyright, pero fallaron al poner notificaciones de derecho de autor, o sea, no pudieron registrarse. También había obras muy antiguas que sí caían en dominio público porque no pudieron renovarse al tiempo o se olvidaron, como la película bizarra Reefer Madness, una película sobre las drogas y todo, hasta la infame película conocida como la peor película de todos los tiempos de Navidad, Santa Claus contra los marcianos, o Santa Claus Conquers the Martians, de 1964, una de las peores películas navideñas de todos los tiempos. Mientras que voy a dar una excepción. Las versiones que son restauradas, o sea, versiones remasterizadas o versiones, no remasterizadas, o sea, versiones de copias muy antiguas que no pueden remasterizarse antes de todo, sí están en dominio público, pero las versiones ultra remasterizadas que andan de todo esto, sí siguen siguen los derechos de autor por razones que las corporaciones no quieren. Uno de los ejemplos son los cortometrajes de Superman de los Fleischer, que las cintas master de 35 milímetros aún sigue bajo propiedad de la Warner, o en la versión restaurada
del 2022 de A Star is Born de 1937 también está bajo derechos de autor, o la película de, bueno, de también la versión restaurada de Night of Living Dead también, hasta la versión de 1950 de Babes in Thailand de 1934, que tuvo otra versión en 1950 que es la que está bajo dominio público como March of the Wooden Soldiers de 1950, hasta otras obras que también siguen con los derechos de autor, como son parte de la música, entre otros. Hasta la película It's a Wonderful Life, sí era una película que cayó en el dominio público, pero tuvieron problemas, huecos legales que pudieron volver a registrar para evitar caerlo en dominio público por razones obvias. Y ahí fue. En cuanto a otras versiones de muchas películas, sí cayeron en dominio público. Las que son muy antiguas sí están bajo dominio público por razones de que caen. Y ese es lo más curioso. Eh, También en 2024, posiblemente para muchos países que van a caer sin el dominio público a 70 años de la muerte del autor, entre ellos puede que es posible que van a caer el dominio público a composiciones de Arnold Parks, hasta bueno, hasta otras cosas como por ejemplo la obra literaria. No, me confundí. Sí, me había confundido. Muchas películas mudas, hasta puede que, no sé, en los dominios públicos en otros países es muy distinto. Por ejemplo, Canción del Sur, de la polémica película de Disney, sí está bajo dominio público en Japón, porque sí, por razones desconocidas. Y por eso me enteré que había vendido DVDs bootleg de dicha película polémica de Disney, que ahí fue. Bueno, en Chile lo que sí, había mucho material que también cayó en dominio público y lo publica en la página web de Memoria Chilena. Eh, Entre ellos muchas revistas antiguas del inicio de la época del siglo XX y parte de la mitad, incluyendo también periódicos, incluyendo hasta obras literarias. En cuanto a cómo pudieron digitalizar y preservar todos los libros que son más antiguos que están en dominio público, en 1971 Michael Hart lanzó el proyecto Gutenberg para digitalizar y preservar los que están en el dominio público, o sea, los libros. Funciona inicialmente sobre ARPANET y luego posteriormente en Internet en los 90. Después en 96 se lanzó Internet Archive por parte de Brewster Calde para preservar libros, música y películas, incluyendo sitios web. En 2001 fundaron Wikipedia, en 2003 Wikisource para difusión de libros y también todo. Y hasta todo esto, hasta en la Unión Europea, que en 2008 lanzó la Biblioteca en Línea Europeana, también el dominio público. El dominio público sirve, porque sí, para difundir todo el material que estaba caído bajo dominio público, que no existe o que ya no puede renovar, y hay gente que todo esto alaba el dominio público, porque sí. Entonces para buscar todo material que sí, para no gastar mucho y que muchas editoriales pueden hacer traducciones libres de muchos libros que están en dominio público, entre otros. Y bueno, mi experiencia con el dominio público es
curiosa. Ahí por el lejano 2010, creo que ahí en el canal UCB, actual TV+, pasaron un bloque de caricaturas del dominio público, o sea, de la Warner y de Popeye, Gasparín y Superman, incluidos los polémicos Censored Eleven, pasaron en UCB, en un área de relleno. Y eran cintas muy antiguas. Y creo que ahí fue mi primera experiencia con los cortometrajes de dominio público. Ahí por el 2013, cuando estaba YouTube y tenía una PSP, descargaba caricaturas de dominio público para verlo en la PSP cuando voy de viaje a Río Cuarto. Nada más. Eso es lo único que me acuerdo. Y el resto me olvido, porque no había mucho material que cayó en dominio público, o porque era aún culpa de copyright o lo que sea. En el año, muchos años después, pude, ahí por el 2023, ahí pude encontrar las copias de películas muy viejas y mudas como de Lost World, que es la primera película de monstruos gigantes, o sea, el ancestro de King Kong de 1933, esa película muy de 25, que lo descargué en la computadora porque era una película del dominio público. Y creo que también cuenta El fantasma de la ópera del de Lon Chaney, que también lo descargué para la computadora, porque todo se puede descargar de esas películas mudas muy antiguas, los que se cayeron en el dominio público. Y ahí fue. Y esa es mi experiencia con el dominio público para el material fílmico. En cuanto a libros, ya lo sé. Todas las librerías editaron sus propias versiones, sus propias ediciones de traducciones y hasta versiones ultra resumidas y ultra cortitas como el de El Mago del Oz o el Don Quijote de la Mancha, que muchas editoriales hicieron versiones muy cortitas para hacerlo como libro para niño pequeño. Ahí fue. El resto ya lo sé sobre la situación del dominio público. Y sí, yo soy un aficionado al dominio público. O sea, los que ya son obras huérfanas o obras anónimas o obras que cayeron por la extensión de los derechos de autor. Espero que agrade mucho este podcast, porque este podcast es también educativo y informativo y habla todo esto. Muchas gracias. Hasta la próxima.